En Radio Cadena presentamos tu programa Perlas de Sabiduría. Conduce a Sam. Bienvenidos. Hola amigos, buenos días. Esperamos que estén muy bien. Gracias a Dios. Aquí estamos en este espacio de programa en Radio Cadena. Perlas de Sabiduría. Realmente son perlas no solamente de sabiduría, sino de bendición lo que traemos en este programa para su bienestar, para su tranquilidad, su paz interior, y también que esa paz interior refleja a un progreso en la vida intelectual, material también de nuestros radio oyentes. Cada vez que aprendemos algo más, como que prende más luz, ¿no?, en nuestro camino. La guía divina, los planes de Dios, las enseñanzas que vienen de esa dimensión de divinidad hacia nosotros, iluminan nuestro camino. Y eso es lo que nosotros venimos aquí en este programa compartiendo con mucho cariño, con mucho amor. Es la comunidad Bahá'í de Seneguía, que es una comunidad no muy grande, pero muy grande de amor y de cariño, para auspiciar ese programa y poco a poco en este espacio compartir con ustedes lo que les pueda ayudar al mejoramiento y transformación en nivel individual y en nivel de la sociedad también, ¿no? Para construir una sociedad como una sociedad justa, pacífica, humana, ¿no? Que seamos más humanos. Necesitamos conocer cómo tenemos que vivir y cómo tenemos que llevar nuestro día a día. Y en este guía y esa luz, lo que viene realmente a iluminar nuestro camino son las religiones. Lo que dijo Baha'u'lláh es enviado de Dios para esa época, y justamente hoy día vamos a hablar bastante sobre él y su vida. Dice: si la lámpara de la religión se apagara, el caos y la confusión sobrevendrían, y las luces de la honradez, de la justicia, de la tranquilidad y de la paz dejarán de brillar. Así que la religión en verdad es causa de claridad espiritual y cómo debemos vivir. Entonces la justicia, bienestar, tranquilidad, paz, todo viene desde esta fuente de la religión, ¿no?, que su origen está basada en Dios creador. Ahora, en estos días, justamente la comunidad Bahá'í en nivel mundial, en todo el planeta, está celebrando una festividad muy importante que se llama Rizván, fiestas de Rizván. Y hoy día vamos a dedicarnos un poco a hablar sobre esa fiesta de Rizván. ¿Qué es Rizván? ¿Qué significa? ¿Y por qué se celebra? ¿Y qué cosas se celebra? Y bueno, ¿qué es lo que trae Baha'u'lláh? Y un poquito de la historia y un poco de las novedades que trae Baha'u'lláh. Primero voy a dar bienvenido a nuestro amigo Alberto Garrido. Bienvenido. Hola amigos, buenos días, mucho gusto de estar. Gracias, el gusto es nuestro que nos acompañas. Son días muy especiales, en verdad estamos en fiesta. Es una fiesta espiritual, pero también pues celebramos con buena comida, con reuniones, con alegría. Desde ayer, el día coincidiendo con 20 de abril, hasta 1 de mayo. Son 12 días festivas y bueno, son fiestas más grandes. Baha'u'lláh mismo le llama el rey de las fiestas. Festival de Flores también lo ha llamado. Y vamos a ver de qué se trata y por qué lo celebramos. Sí, bueno, el Rizván es una festividad que tiene que ver con un anuncio muy importante de Baha'u'lláh, en el sentido de que él traía un mensaje para esta época, ¿no? Un mensaje para la humanidad, un mensaje de buenas nuevas, con la finalidad de poder, llevar la humanidad a otro nivel. Con este nuevo mensaje, que trajo nuevas formas de ver a la vida, de nueva forma de ver a Dios, inclusive nueva forma de vernos entre nosotros mismos los humanos, cierto, ¿no? Cierto. Y nos puso una valla bien alta, ¿no?
todo esto es muy interesante porque todo esto sucedió. Empezó a partir de esa fecha, ¿no? De esa fecha, ¿no? Sí. Y fue en el año... En 1863. 63. Sí, en un jardín. En un jardín al borde del río Tigris, ¿no? Donde Bahá'u'lláh anunció cuál era su misión, ¿no? Así es. Bueno, lo del río Tigris, tanto para el Islam como también para el cristianismo, es muy significativo porque cumple con ello también muchas de las profecías, ¿no? De justamente algunos de la Biblia? No exactamente ahora, pero sí se menciona en la Biblia al río Tigris también dentro de estas profecías. Pero bueno, entonces Bahá'u'lláh hace el gran anuncio que él era el mensajero de Dios para esta época y que traía un mensaje, y la primera parte del mensaje que habla era la importancia y la necesidad del desarme de la humanidad, ¿no es cierto? Sí, cierto. De repente hablemos un poquito la historia, cómo viene, ¿no?, desarrollando hasta llegar a esta fecha, ¿te parece? Bueno, porque como nuestros radio oyentes que ya nos escuchan y nos siguen, y muchas gracias por sus comentarios y que visitan nuestro Facebook también de Comunidad Bahá'í de Ceneguía, ya conocen que la fe Bahá'í empezó en 1844 en Irán, país actual de Irán, o nombre antiguo Persia, con un joven que se llama el Bab, quien fue precursor de Bahá'u'lláh, y él hizo realmente una revolución espiritual en Irán, y mucha gente, casi 20,000 personas dieron su vida aceptando la llegada del Bab y nuevo mensajero, que fue el Bab. Entonces había muchos Babis, y dentro de ellos había un hijo de un ministro, ¿no?, de la familia nobleza, se llama Hossein Ali, que también fue encarcelado por ser Babi, un Babi muy destacado, y después fue exiliado con toda su familia a Bagdad, donde en esa época el gobierno otomano era todo un imperio grande, desde Bagdad hasta Europa, ¿no? Lo tenían los gobiernos, el gobierno otomano. Bueno, el clero musulmán de Irán, junto con el gobierno, hicieron esa plan de exiliar a Bahá'u'lláh, a este Babi destacado, con un grupo de personas, con su familia. Entonces le exiliaron hacia Bagdad. Y Bahá'u'lláh, que todavía se conocía como un Babi destacado, un sabio, pero nadie conocía su posición, quedó 10 años en Bagdad, y como durante esos 10 años mucha gente venía a visitarlo, aceptaban porque llegaban a su presencia y realmente había gente que desmayaba, ¿no? Tú conoces la historia, Alberto, gente que llegaba a su presencia y tenía un montón de preguntas, pero quedaba mudo, ya no podía hablar. Claro, porque respondía todo, ¿no? Respondía todo y tenía esa fuerza espiritual que tenían todos enviados de Dios. Bueno, entonces, en 1863, justamente en esa época, en esos días, como el gobierno de Irán y el clero musulmán estaba muy preocupado, que todos que llegan a visitar a Bahá'u'lláh lo alaban y lo creen, entonces que lo llevan más lejos, todo el tiempo presionaban al gobierno otomano, y el gobierno otomano al final decidió, un día como ayer, exiliar a Bahá'u'lláh desde Bagdad hacia Constantinopla y después Adrianópolis y después hasta las tierras, esa época palestina, ¿no? Acá. Entonces, en ese camino, cuando Bahá'u'lláh con un grupo de sus seguidores salieron y cruzaron el río Tigre para llegar a otro lado, entraron en un jardín que se llama Rizván, que significa paraíso, ¿no? Sí. Se llama paraíso. Y es ahí donde primera vez Bahá'u'lláh anunció su posición. Él ya dijo quién es, que él es una nueva manifestación de Dios. Él ha traído un nuevo mensaje para la humanidad, que él ya separó, como ya hasta ese momento era como un Babi, ahora ya es Bahá'u'lláh, su
su título, que significa la gloria de Dios. Entonces realmente era una gran fiesta y todos que le rodeaban, bueno, muchos tenían esa duda porque lo veían una grandeza en él, pero él no había anunciado, ¿no? Uh-huh. Una vez él anunció bueno, es otra historia, cuando estaba encarcelado en Irán, pero ese anunciamiento o declaración pública ya fue como como abrir una nueva puerta para la humanidad, empezar una nueva era, ¿no? Es realmente un momento o unos días muy grandiosos, muy festivas, y no solamente para los Bahá'ís, sino para toda la humanidad, porque Dios habló a través de otra portavoz, un nuevo mensajero. Así que ayer empezó 20 de abril, desde 1863, que ¿no? coincidimos con esa fecha. Los Bahá'ís en todo el mundo, bueno, pueden ver en esos Facebook, que ahora esas redes sociales, ¿no? Que se publica y saluda por todas partes, está sí. anunciando esa celebración. Los ¿no? saludos de la festividad de Resban, ¿no? Justamente, sí. Comunidades que cuelgan sus fotos saludando a las resto de comunidades bajáis a nivel mundial y todo, ¿no? Y de todas tribus, gente de todos colores. De todos los continentes. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Sí, realmente es algo muy bello. Sí, es mundial y es una fiesta grande. Bueno, y Baha'u'lláh dijo que es rey de las fiestas. Y los Bahá'ís, bueno, celebramos desde 20 de abril hasta 1 de mayo. Esos 12 días son festivas, pero realmente son 3 días más importantes, se puede decir, y son feriados Bahá'ís, días no laborables, que es primer día, 9º día y 12º día. Y la razón es que el día 9º día, también la familia de Baha'u'lláh, porque ya primero pasaron un grupo de río Tigris, después el agua sube y hasta también preparar, ¿no? para el viaje. La familia de Baha'u'lláh cruza el río y llega al jardín el día 9º. De ahí es la celebración y está ligado al concepto de la reunión de la familia. Reunión, ¿no? De la familia. Yo creo que en futuro va a ser Día de la Familia. Sí. Desde ahora yo lo celebro como Día de la Familia. Bueno, porque es Día de reunión de la familia, como dices. Y el día 12º también se celebra y es día no laborable, feriado Bahá'í en todo el mundo, por la despedida, ya salida de todo el grupo, seguir con el exilio, con el destierro, que bueno, estaba condenado Baha'u'lláh y sus seguidores por el gobierno otomano. Estaban condenados al exilio, ¿no? O sea, cada vez los alejaban más de Persia para que no tuvieran influencia sobre los babíes y bueno, ya los bahá'ís persas, ¿no? Claro. Pero lo cual no lo lograron, ¿no? Para nada. Si llegó hasta Seneguía, imagínate. Es que no lo lograron. No lo lograron. Bueno, entonces toda esta festividad es algo muy importante, es algo que es muy celebrado dentro de la comunidad bahá'í mundial, ¿no? Y es algo que también nos hace reflexionar que la alianza eterna de Dios con el hombre siempre ha sido renovada y en esta oportunidad también celebramos la renovación de esa alianza, ¿no? Que es el envío de las enseñanzas de Dios a los seres humanos a través de un mensajero, de una persona que, digamos, revela las enseñanzas de Dios que son necesarias para que la humanidad siga siguiendo hacia adelante, ¿no? Así. Que realmente, como tú dices, Dios ha comprometido con nosotros que no nos va a abandonar, no nos va a dejar sin guías, sin sus enseñanzas. Es como Padre amoroso y que en todo momento de la vida humana nos va a acompañar. Y la llegada de cada uno de esos mensajeros de Dios, como Zoroastro, Abraham, Krishna, Buda, Moisés, Muhammad, Jesucristo, el Babi Baha'u'lláh y los que vendrán en futuro, es como cumplimiento de la promesa de Dios hacia la humanidad. Y ahora, ¿qué toca a nosotros? ¿Cuál sería la respuesta que la humanidad da también o cumple con la responsabilidad de reconocer a esos enviados de Dios, de aceptarlos y de obedecer las enseñanzas que ellos traen
a través de Dios, ¿no? Sí, hay que recordar que, por ejemplo, dentro de las religiones abrámicas hay la historia, ¿no? En la cual, digamos, está representado por un arco iris, en la cual Dios hace un pacto con Abraham, ¿no? Entonces este pacto es una alianza, y esa alianza es algo que luego es mencionado también en Moisés cuando viene, menciona que es la renovación de esa alianza de Dios. Cuando viene Jesús también él dice, esta es la alianza nueva y eterna, ¿no? Cuando viene Muhammad también menciona que es la renovación también de la alianza. Y cuando viene Papi Bahá'u'lláh nuevamente vuelven a mencionar de que es la renovación de la alianza de Dios. Por eso es que se hablan de las buenas nuevas, ¿no? En cada una de estas religiones, ¿no? Sí, y ninguno de ellos ha dicho que son mis palabras. No. Que, mira, sí que ellos decían que son mías, ya la humanidad los tenía sobre el trono, famosos como los filósofos, ¿no? Científicos, que cuando descubren algo y dicen eso ha hecho yo, la gente lo respetamos, los alabamos y todo. Pero cuando vienen y dicen que yo traigo palabras de mi Padre, de Dios, nosotros los maltratamos. ¿Qué nos pasa? Comienzan los problemas Empiezan problemas muy serios, ¿no? Porque son perseguidas, son crucificados, humillados, insultados. ¿Qué nos pasa realmente a la humanidad? No, exiliados, ¿no? Como el caso de Abraham, que también fue exiliado, ¿no? Como Bahá'u'lláh también exiliado. También, y el Bab fue martirizado, como Jesucristo fue martirizado en la cruz. También martirizado. En la cruz, de diferentes formas, pero en verdad todos son Muhammad también fue perseguido, ¿no? Tuvo también, humillado, exiliado también, ¿no? Tuvo que exiliarse. Es cierto. Es parte del sufrimiento que pasan ellos, las manifestaciones, en su esfuerzo y el amor que tienen a la humanidad, ¿no? Sí, ellos sacrifican su vida material por nosotros, por amor a la humanidad. Por amor a la humanidad. Bien, pero vamos a ver, bueno, ya estamos celebrando, pero ¿qué es lo que estamos celebrando? Estamos celebrando lo que dijo Bahá'u'lláh, que yo he venido como una nueva manifestación de Dios. ¿Y para qué? ¿Qué es lo que trajo Bahá'u'lláh, no? Porque nosotros los bahá'ís mucho énfasis ponemos en las enseñanzas, lo que Dios ha dicho a nosotros. A ver, ¿cuál es el plan divino para esta época? Y nosotros como buenos hijos, obreros, o bueno, ¿no? Miembros de esa gran comunidad, ¿qué debemos hacer y cómo debemos vivir nuestra vida? Vamos a ir un poco. A mí lo que me llama la atención es como el primer anuncio, ¿no? El primer bisharat que hace, justamente tiene que ver con el concepto de la Guerra Santa, ¿no? Sí, donde él dice que Dios de ahora en adelante ha prohibido la Guerra Santa, ¿no? Así es. Entonces de acá en adelante ninguna religión va a usar la Guerra Santa. Que no utilicemos su nombre para como enseñar o imponer nuestras ideas y nuestras creencias en otras personas. A través de la fuerza, a través de la violencia, de la guerra, ¿no? Más bien dice a través de las palabras, de sabiduría, de conocimiento. Y incluso cuando usamos palabras, Bahá'u'lláh dice que no caemos en discusión, en, ¿cómo se dice? Como debate, discusión. Y no tratemos de convencer a nadie, sino enseñamos lo que él ha traído. Si cae bien, en buena hora. Si no, dejemos la persona y oremos por él. Nada más. Imagínense qué diferencia, qué nivel ya distinto o más elevado de respetar al prójimo y respetar los derechos de cada uno, quiera aceptar o no quiera aceptar. Es decisión suya, ¿no? Claro, cuando dice Bahá'u'lláh de que en esta época, digamos, ya no se va a usar la espada para difundir la religión, y más bien la espada actual es la lengua, ¿no? Porque uno tiene que tener los argumentos, las formas de explicar para poder dar a entender cuál es el nuevo mensaje de Dios, ¿no? Claro. Por eso el símbolo que él usa es de que la espada en esta época es la lengua de uno, ¿no? Sí. Y esta lengua dice tiene que ser amoroso, tiene que ser respetuoso, tiene que ser cortés, da incluso mucha guía cómo debemos usar, porque la lengua dice es una herramienta, es un medio y que puede ser como leche que nutra, ¿no? Como cuando educamos los niños o cuando hablamos de Dios, debe ser amoroso, debe ser
con mucho cariño realmente para que nutra el alma de la persona y no tiene que ser duro, porque puede ser como cuchillo, ¿no? de doble uso, puede ser por bien o puede ser por mal. Incluso cómo usar nuestro conocimiento o nuestra información o lengua, Baha'u'lláh nos educa mucho. Sí. Realmente y también, amplio eso. Y también nos enseña que las religiones reveladas son religiones que vienen de Dios. Entonces, por eso es que los bahá'ís, cuando hablamos de religiones, ¿no? Nosotros vemos a Dios en todas las religiones reveladas. No vemos que una religión es mejor que otra o peor que otra, porque todas fueron dadas en un tiempo determinado, para un fin determinado, de que era lo de la época, pero la parte espiritual siempre ha sido la misma y se mantiene hasta ahora. Entonces, una de las cosas que nos enseñó Baha'u'lláh es amar a todas las religiones, a los miembros de todas las religiones del mundo, y en reconocer en ellas la verdad de que Dios ha dado a la humanidad a través de ellas, ¿no? Entonces, eso también es un cambio en la historia de la humanidad, porque hasta eso anteriormente las religiones eran beligerantes con las otras religiones, ¿no? Cierto. Entonces es ahí donde también se genera un cambio. Esa es otra de las nuevas o de las buenas nuevas que se trae, de ver a las demás religiones como hermanos, ¿no? Como hijos de Dios también. Tienes razón, incluso eso nos explica Baha'u'lláh por qué, porque dice que todas las religiones tienen un solo origen, que es Dios creador, y que tienen dos partes, ¿no? Las religiones tienen dos aspectos, dos partes. Una parte que es la parte espiritual, eso es eterno en todas las religiones, ¿no? Entonces, la palabra de Dios siempre va a ser lo mismo, que tenemos que amar al prójimo, que debemos obedecer a sus leyes, que debemos ser amables, que debemos ser corteses, que debemos ser generosos, perdonadores, solidarios, todas que son enseñanzas espirituales. En verdad, este aspecto espiritual no se cambia en ninguna religión, porque no va a haber una religión que viene y nos nos va a decir que ya está permitido mentir, matar, ser infiel, todo lo que en verdad hasta ahora todas las religiones nos han venido educando. Pero también dice Baha'u'lláh que las religiones tienen otro aspecto, otra misión, que es social. Y ese aspecto es cambiante, porque de acuerdo del crecimiento o entendimiento de la raza humana, Dios va a ir ampliando las leyes sociales. Y eso hemos visto, ¿no? Por ejemplo, si hablemos de ley de matrimonio, anteriormente no fue claro cuántas mujeres pueden tener, por ejemplo, los hombres, ¿no? No está claro en ninguna religión sagrada anteriormente. Hasta el Islam. Hasta Islam, que recién pone el número de 4. Pero antes de Islam no había número. Así es. Entonces, por ejemplo, hablando solamente de un ley, Muhammad dice 4 en época de Muhammad. Después ahora viene Baha'u'lláh y dice una sola esposa, un solo esposo, ¿no? O por ejemplo, el ley de guardar sábado o guardar domingo, o apedrar el adúltero, ¿no? Los adúlteros, sí. Algunas leyes sociales que fueron educando la humanidad poco a poco, eso sí es cambiante, pero no la parte espiritual. Y por eso que nosotros los bahá'ís, conociendo Baha'u'lláh nos enseña, y entonces sabemos que todas las religiones, la parte espiritual, compartimos y no hay nada que discutir, porque en verdad estamos totalmente de acuerdo y nos sentimos muy cómodos en otras religiones. Y eso justamente, que la parte espiritual se mantenga, ha llevado a confusión inclusive hasta analistas sociales, religiosos, ¿no? Porque, por ejemplo, muchos de ellos lo que decían era, por ejemplo, con Moisés, decían de que Moisés, o sea, lo que había aprendido era la religión de Abraham y la había él modificado, ¿no? En realidad él no modificó nada, porque la Dios enseñanza modifica. O cuando vino Jesús, ¿no? Que interpretaban que Jesús era un judío, pero que él había modificado el judaísmo. No modificó Jesús, ¿no? Porque las enseñanzas no venían de él.
Lo mismo cuando vino el Islam. Cuando vino el Islam, hasta ahora incluso se escucha que Muhammad, ¿qué hizo? Aprendió del cristianismo y luego lo modificó. Claro. Y no es que Muhammad modificó, sino que Dios es el que modificó. Su enseñanza. ¿No? Entonces, Dios es el que va llevando y va educando a la humanidad, igual como nosotros educamos a nuestros niños. En una etapa somos muy cariñosos, en otra etapa hay que ser firmes, claro, hay que ser severos, en otras partes hay que enderezar el árbol, en otras partes ya hay que dar a herramientas para que crezca este niño y comience a hacerse más independiente y seguro. Bueno, las cosas que Dios hace realmente nos muestran, a través de todas las religiones, los mensajeros nos muestran que Dios es un gran educador. Así es, ¿no? Sí, es un padre amoroso realmente, ¿no? Uh-huh. Y sabe en qué momento, qué necesitamos y cómo nos tiene que tratar. Por eso que en la fe Bahá'í nosotros no tenemos prejuicio, entendemos ese proceso de educación continua, de esas enseñanzas progresivas de Dios, son revelación progresiva de Dios. Imagínense, estamos así ¿desde cuándo? Desde cuando los seres humanos como especie nos confundíamos con los animales, ¿no? Y cómo de ahí ha ido revelando la potencialidad del ser humano a través de las enseñanzas de Dios, gracias a los mensajeros que han venido y que han ido poco a poco educando a la humanidad, y ahora actualmente estamos claramente diferenciados del resto de los animales, ¿no? Claro, totalmente. Entonces, pero ese es producto de la educación espiritual y la capacidad que Dios ha dado al ser humano, ¿no? Muy bien, entonces ahora en radio entramos en espacio de publicidad. Pero regresamos porque realmente sobre esa fecha tan importante que es fiesta de Rezván, y bueno, ¿qué es lo que trajo Baha'u'lláh? Porque lo festejamos, tenemos mucho más que compartir con ustedes. Quédense con nosotros, ya volvemos, amigos. En la playa y veo solo perfección, un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar y me inclino ante su inmensidad, y el viento con su fuerte soplo habla de libertad. Estoy en la montaña y contemplo su majestad. Un río fluye derramando generosidad. En todo lo que veo encuentro signos del Creador. El horizonte es testigo de que existe un modelador. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Te lo voy a explicar. Estamos llenos de talentos y capacidades. Contamos con poderes y habilidades para crear, componer, esculpir, pintar, escribir, cantar, diseñar y bailar. Antes de crear debemos recordar que cada cosa que hacemos debe ser con humildad. Todos estos dones del Supremo Creador los hemos recibido como muestra de su amor. En ese árbol que frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol que frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Escúchalo bien, estos dones no florecen de un día para otro. Hay que pasar por un proceso que involucre corazón, perseverancia, paciencia, pedir confirmación, esfuerzo, disciplina, pureza de intención. Esto toma tiempo, no hay que desesperar. El mineral no se vuelve piedra en un instante. El embrión no se convierte en hombre en un instante. La semilla no se vuelve árbol en un instante. En ese árbol
qué frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Hoy me encuentro en la playa y veo solo perfección. Un sol ardiente que da vida a toda la creación. Observo el mar y me inclino ante su inmensidad. El viento con su fuerte soplo habla de libertad. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Me inspiro en el diseño perfecto para crear. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Uso los poderes en el servicio a los demás. Eres mano creadora. Y pienso en ese árbol, qué frutos y sombra me da. Me inspiro en el Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en nuestro programa Perlas de Sabiduría con ese tema tan interesante sobre la festividad de Rezvan. Rezvan, la fiesta más grande de la comunidad Bahá'í en nivel mundial, por celebrar la declaración de Baha'u'lláh como el nuevo mensajero de Dios, el nuevo enviado de Dios para la humanidad, trayendo el mensaje de Dios, las nuevas enseñanzas y los principios que Dios quiere que ponemos en práctica para poder ayudar y construir una sociedad de paz y de justicia, ¿no? Así que vamos a de repente ahora, Alberto, hablar un poco qué es lo que Baha'u'lláh ha traído, ¿no? Bueno, celebramos esa fecha, hemos hablado sobre la primera enseñanza o primer consejo o ley que trajo Baha'u'lláh, que era el desarme. El desarme y haber dejado de lado la Guerra Santa. La Guerra Santa, o sea, claro. Eliminó la Guerra Santa, ¿cómo se dice? Imponer ideas religiosas o conquistar, ¿no? Para imponer una religión. Poner una religión, o sea, todo eso ya está, digamos... Ya está borrado. Está prohibido. Prohibido para los bahá'ís. Y que nuestra espada debe ser un lenguaje amable, transmitiendo, mientras más puro se puede, las enseñanzas de Dios que Baha'u'lláh ha traído para toda la humanidad, ¿no? Nada más, ser como portavoces, no más. Sí, y bueno, no solo para los bahá'ís, ¿no? Para todo el mundo. Para todo el mundo, en realidad. claro. Bien, y eso lo estamos viendo porque cada vez estamos viendo que lo que son las guerras, el uso de la guerra como medio de imponer una religión o el fanatismo que actualmente estamos viendo a través de ello, se ve muy mal, ¿no? Y se ve que eso está haciendo daño, o sea, justamente... El mal uso sería de nombre de Dios, ¿no? Dañar a otras personas. Dañar a otras personas para imponer sus ideas. Así. Entonces, justamente era lo que ya Dios lo dijo a través de Baha'u'lláh, de que eso no se debe hacer. Porque lo prohibió. Ya lo prohibió, porque eso hace mucho daño a la humanidad. Ahora es una época en la cual, como dice Baha'u'lláh, también Dios es uno, y siempre hemos escuchado que Dios es uno. Pero el concepto, digamos, tiene otra profundidad en la época actual, porque, por ejemplo, cuando en la época de Moisés se hablaba que Dios es uno, en la época, o Jesús decía que Dios es uno, o Muhammad también que Dios es uno, eran de acuerdo al momento, a la época y al tamaño y la forma en que se relacionaban los tribus, los estados y, bueno, inclusive los países. Pero ahora, digamos que ya estamos ante un conocimiento de todas las personas que existen y todas las culturas que existen a nivel mundial. Decir que Dios es uno
no solamente queda en el concepto antiguo, digamos, o común, de que solamente, bueno, Dios es uno y punto, sino eso significa que el Dios que ven y perciben los hindúes, que el Dios que perciben los budistas, los judíos, los cristianos, los musulmanes, los bahá'ís, es uno solo, ¿no? Entonces el concepto va mucho más allá, es mucho más profundo, ¿no? Es reconocer que el Dios, que la persona que tenemos al frente o en otros países que tiene otra religión es el mismo Dios que yo tengo, ¿no? Claro, eso realmente es un nuevo concepto que trae Baha'u'lláh, aunque anteriormente de alguna manera mencionaron los enviados de Dios anteriormente, pero Baha'u'lláh lo amplía, lo explica de tal manera que uno lo entiende, ¿no? Lo sienta ya, esa unicidad de Dios. Sí, de ahí que ya preguntar en qué Dios crees es un absurdo, sí. ¿No? Porque en realidad Dios es uno. O por nombre, por idioma que a veces la gente utiliza, está confundiendo, como que Dios es otra cosa o Allah es otra cosa. No es, ¿no? Realmente esa... O Jehová es otra cosa. No, sea Jehová, Allah de Dios, y Dios es uno solo, ¿no? Es uno solo. Estamos hablando de una sola esencia. Y un solo origen. Sí, un solo origen, un solo fuente de creación. El otro concepto es que la humanidad es una sola. Baha'u'lláh nos enseña que la humanidad es una sola porque hasta antes se veía que, por ejemplo, los hindúes eran como una especie aparte, los chinos eran a otra parte, los europeos nosotros éramos otra especie aparte, los africanos también otra especie aparte, pero en realidad no es así. No es así. En realidad somos una sola raza humana y la ciencia ya lo demostró, ¿no? Baha'u'lláh esta enseñanza la dio en 1863, pero la ciencia recién en el siglo XXI ya lo comprobó, ¿no? Cuando se ha hecho ya al inicio, a fines del siglo XX, inicio del siglo XXI, se estaban haciendo los estudios del genoma humano. Al final se encontró que todos somos una sola especie. Cambiamos de pelo ondulado, color de piel, ojos, pero internamente somos una sola especie, ¿no? Entonces, esta enseñanza de que la humanidad es una, ¿no? Es una enseñanza de Dios y tenemos que vernos como uno solo, ¿no? Sí, eso un poco me sorprende cómo la gente no lo podía entender antes, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hablemos de animales hay tantas diferentes especies en el mundo animal, ¿no? Entre elefantes, hormigas, culebras, son realmente notables que son distintas, o entre las plantas, entre gras o flor o un árbol de higo, por ejemplo, hay tanta diferencia, pero los seres humanos, aunque tengamos colores de piel distinta o tamaños, uno más alto, más bajo, o color de cabello, ojos, pero al final todos tenemos una sola cabeza, dos manos, dos pies. ¿Y cómo la gente podía pensar que somos distintas? No somos distintas, realmente somos una sola raza, una sola especie, ¿no? Una sola especie. Bueno, entre los animales hay diferentes especies, ¿no? Tenemos insectos, tenemos aves, tenemos diferentes... ¿no? Si lo vemos así, de esa manera, como un reino, ¿no? El reino de... Pero si vemos al ser humano como un reino también, vamos a ver de que en realidad somos una sola especie, ¿no? Claro. Inclusive muchas veces los científicos han dicho que los seres humanos somos parte del reino animal, ¿no? Pero lo que pasa es que el reino animal, a pesar de tener cualidades físicas similares a las de nosotros, inclusive genéticamente son nuestros hermanos, ¿no? Claro. Pero hay algo que al ser humano lo diferencia y que lo lleva encima. Los animales, a través de todo el tiempo, no han dejado de ser animales. No han progresado como el ser humano ha progresado. El ser humano ha progresado, y no es justamente por la forma física que ha progresado, porque no nos ha salido más brazos ni nada por el estilo, sino ha progresado justamente por la parte espiritual, ¿no? Que esa es la diferencia, ¿no? Que hace al ser humano ser un ser humano, ¿no? Claro. Es la parte espiritual. La otra cosa que nos enseña Baha'u'lláh, es el otro principio fundamental, es que la religión es una, ¿no? Sí. Si nosotros vemos que Dios es uno solo y que este Dios dio origen a la religión de Abraham, a la religión de Moisés, a la religión de Jesús, de Muhammad,
a las religiones de la India, al budismo también. Entonces estamos hablando de un solo ordenador, de un solo origen. Entonces el hecho de nosotros vernos diferentes, como religiones diferentes, es solamente en la forma. Así es. Es solamente porque las leyes, como hemos dicho, las leyes espirituales son las mismas. Lo que cambia es las leyes sociales en el momento en que esa religión fue revelada. Claro, por la necesidad de la época también, ¿no? Porque el ser humano es como un niño que crece. Lo que, sí, ¿no? Lo que uno habla con un niño en su niñez, infancia, niñez o cuando es joven o adulto es distinto, ¿no? Sus necesidades, su forma de actuar es distinta. Entonces, para esta época, por ejemplo, estamos viendo cómo a nivel mundial está habiendo estos encuentros interreligiosos, claro, cómo inclusive en ciertos lugares de la humanidad se juntan. Yo me acuerdo haber visto una noticia que en Alemania había una iglesia en la cual dentro estaban 3 iglesias, estaba una cristiana, estaba una judía y una musulmana, y las 3 muy bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué el ser humano puede tener ya la capacidad de empezar a entender que somos uno solo? Claro. Que las religiones solamente en apariencia nos diferencian, pero en realidad creemos en un solo Dios, y la verdadera religión es la que viene de ese Dios, ¿no es cierto? Y que une a todas esas ideas también, ¿no? Entonces, esa es otra de las enseñanzas que también trajo Bahá'u'lláh, y como estamos viendo ahora en la práctica, la humanidad poco a poco está pudiendo entender, ¿no? Poco a poco, como tú has dicho, porque todavía hay muchos que no entiendan, poco a poco, pero como tú dices, se está dando señales de que tenemos la capacidad de entendimiento para, ¿no? Esos nuevos conceptos. Si no teníamos esa capacidad de entender, Dios no lo decía. Claro. ¿No? Entonces los señales nos están diciendo, sí, somos capaces de entender. Solo es cuestión de adquirir esa información, ese conocimiento, reflexionar, analizar y bueno, llegar a aceptarlo y ponerlo en práctica. ¿no? Que como están viendo, todas las religiones están llegando a la misma concepción, por ejemplo, de que unirse entre todas las religiones es bueno, porque todos, como tienen la enseñanza divina, todos tienen la fuente principal. Entonces todos confluyen, es como varios ríos que ahora están confluyendo en uno solo, ¿no? Sí. Además, creo que la humanidad, aunque sea por razonamiento, por parte intelectual, debería ya darse cuenta que con guerras y con fanatismo y con, bueno, todo el daño que estamos haciendo uno al otro, no vamos a ganar nada, ¿no? Más bien, si tratemos de establecer la paz, la comprensión, el respeto, vamos a ser ganadores todos. Vamos a poder vivir mucho más tranquilos, ¿no? Entonces Bahá'u'lláh también nos habla, por ejemplo, de la unidad del género humano, ¿no? Nos dice que el mundo entero debe ser considerado como un solo país, ¿no? Todas las naciones como una sola patria, todos los hombres como si pertenecieran a una sola familia. Las religiones, razas, naciones son divisiones hechas por el hombre o creaciones hechas por el pensamiento humano. Ante Dios no hay persas, árabes, franceses ni ingleses. Dios es un Dios para todos y para Él toda la creación es una sola, ¿no? Entonces, si vemos lo que acá Bahá'u'lláh nos está diciendo, es que justamente para Dios nosotros somos uno solo. No, Él no ve naciones, no ve colores, claro. ¿no? Somos uno no significa solo. Nada realmente, porque son cosas tan material, tan superficial, que al final eso deja de existir, ¿no? Para Dios lo que es importante es lo que esencia de nosotros, lo que es eterno. Así es. Ahora, también nos dice que la base de todas las religiones es una sola, que era lo que comentábamos, ¿no? Entonces, si todas las religiones son una sola, entonces tenemos también vernos como hermanos y ayudarnos, ¿no? Y eso también lo estamos viendo. Y además nos dice que la religión debe ser causa de unión, ¿no? Porque si nosotros vemos a través de la historia de la humanidad, cada vez que ha aparecido una religión, lo que ha logrado es aumentar el grado de unión entre los seres humanos. Sí, crea lazos espirituales y es mucho más fuerte que lazos materiales, ¿no? Y cuando aparece una religión, aparece en un contexto donde el lazo de unión tenía un tamaño,
pero cuando viene esta nueva religión, agranda esos lazos de unión, ¿no? Primero era la familia, después la tribu, después los reinos, después ya las naciones, y ahora se tiene que agrandar ya a nivel mundial, ¿no? A nivel de ese planeta, por lo menos. Entonces ahí vemos fácilmente de que la religión, una de sus funciones es unir. Entonces la religión cuando no une es un problema, ¿no? Dice, si todo el mundo... no estará cumpliendo con su propósito original, no, sí que no une. Tiene que unir. No cumple, ¿no? Dice, si todo el mundo investigara y siguiera las verdaderas enseñanzas de su propia religión, se amarían los unos a los otros y la religión cumpliría su propósito original, el de establecer la unión y la armonía. La religión debería unir a todos los corazones y borrar de la faz de la tierra las guerras y disputas. Debería inspirar la espiritualidad y traer luz y vida a todas las almas, ¿no? Inspirar espiritualidad, ¿no? Sí. Qué hermoso. Imagínate si prestamos un poco de atención a eso y miremos a nuestra religión, lo que creemos cada uno, y vemos realmente nos está inspirando espiritualmente, nos amamos uno al otro, nos está guiando, un poco evaluar, ¿no? Porque eso es deber de uno realmente. Si yo digo que soy creyente de tal o cual religión, debo evaluarme, que estoy cumpliendo con eso, está causando esa transformación en mi alma, en mi vida cotidiana también. Claro. Uno debe ser, digamos, reflejar lo que realmente cree, ¿no? Ahora, la religión también nos dice, tiene esa función de unir, ¿no? Otra de las cosas que nos dice Bahá'u'lláh es que es el mal de nuestra época son los prejuicios. Que la eliminación de todos los prejuicios es importante para que la humanidad pueda unirse, ¿no? Dice, debe renunciarse a todos los prejuicios, y ya sean estos de religión, de raza, de política o de naciones, porque estos prejuicios han sido la causa de enfermedades del mundo. Es una grave enfermedad que, si no es detenida, puede ser la causa de la destrucción de toda la raza humana. Cierto. Todo lo que divide al mundo, odio, guerra y derramamiento de sangre, es originado por estos mismos prejuicios, ¿no? Cierto, porque... Fuera de eso, ¿por qué la gente tendría guerra, no? Uno da una mirada hacia atrás, la historia de la humanidad. ¿Cuánto sangre de gente inocente, de las personas que en verdad no tenían por qué quitarles la oportunidad de vida solamente por fanatismo o por esas ideas absurdas de querer imponer creencia de uno a otros, ¿no? Claro, y esto no forzada. Sí, y esto no solamente es a nivel de guerras, ¿no? A nivel así, porque también esto podemos llevarlo hasta el nivel social, hasta el nivel de la organización religiosa que está en mi barrio, ¿no? Claro. Porque si esta, digamos, hace ver a los seres humanos como que yo estoy bien, tú estás mal, y comenzar a separar a la gente, a la larga lo que uno logra es separar a su misma gente de Dios, ¿no? Porque en lugar de enseñar amor y unión, la religión que enseña odio y separación, o de que los seres humanos son diferentes, esa religión en realidad lo que está haciendo, en lugar de unir, que es el mandato de Dios, es separar, ¿no? Está desuniendo, y eso no es el propósito de ninguna religión. Esas son ideas de las personas, seguidores, que a veces caen en fanatismo, porque Dios nunca, a través de ninguno de sus enviados de Dios, enseña que debemos odiar o debemos, ¿cómo se dice?, vengar o matar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo otro que también se habla es que, veamos, a través del tiempo siempre se ha hablado de que el hombre y la mujer son diferentes, ¿no? Pero sin embargo, Bahá'u'lláh menciona que el hombre y la mujer ante Dios son iguales, claro, ¿no? Dios no ve sexos. Dios lo que ve es el alma de las personas, así ¿no? es. Y las obras y las buenas intenciones, la pureza del alma de cada uno, ¿no? Entonces, indica también de que en esta época la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres es muy importante, ¿no? Dice, la humanidad es como un pájaro con dos alas, una la masculina y la otra la femenina. A no ser que ambas alas sean robustas y estén impelidas por una fuerza común, no podrá volar hacia el cielo. De acuerdo con el espíritu de esta época, las mujeres deben avanzar
y llenar su misión en todos los campos de la vida, elevándose al mismo nivel que el hombre. Qué hermoso, ¿no? Eso es revolucionario, eso para su época. Ahora, aunque, bueno, se nota una preocupación por el tema, aún no está de todo establecido, pero en su época, cuando Baha'u'lláh trajo ese principio, era revolucionario, ¿no? Porque era el mundo machista, que todo dominado por el hombre, y Baha'u'lláh trae ese principio de igualdad de derechos y oportunidades. Claro, lo enseña porque era ya para la época. Sí, y ahora estamos viendo cómo también la humanidad poco a poco lo estamos practicando, pero que todavía hay grandes problemas, diferencias. Imagínense, por ejemplo, en nuestra sociedad, si bien hay muchas mujeres que están estudiando, que están trabajando, que están sacando adelante sus familias, lo cual demuestra y siempre ha demostrado la plena capacidad de la mujer, sin embargo el machismo sigue estando encima y, por ejemplo, por un mismo trabajo a una mujer se le paga menos. Todavía, ¿no? Sí. A pesar de que la mujer puede ser una mujer que es madre y cabeza de familia única, ¿no? Y mantener a sus hijos, no se pierde la oportunidad de pagarle menos por el mismo trabajo, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo en lo cual todavía nuestra sociedad se está luchando para crear esa justicia, ¿no? Y la importancia, por ejemplo, de que las mujeres deben ser educadas, ¿no? Cierto, todavía hay muchos países en el mundo que la mujer es subordinado al hombre, ¿no? Al hombre, sí. Y, por ejemplo, acá en la serranía misma de Perú se ve mucho ese tema y el gobierno peruano ha pedido justamente y se está solicitando que se cambie o viendo la forma de cambiar la mentalidad de tal manera de que los padres realmente eduquen a las mujeres también, ¿no? Claro. Porque por lo general solo educan al hombre. Claro, eso es un tema amplio también, que tiene que ser a nivel de la familia, de medio de comunicación, de toda la sociedad. Es responsabilidad de todos, ¿no? Sí. Muy bien, estamos llegando al final del programa, pero todavía nos faltan muchos principios que ha traído Baha'u'lláh, ¿no? En realidad, de repente podrías mencionar uno más. Sí, bueno, la educación universal obligatoria, sí, ¿no? Que es otro de los. En realidad, importancia. Baha'u'lláh, durante toda su etapa de revelación, imagínese, 1863, él fallece en 1892. Entonces, toda esa época que fue época de revelación dejó tantos escritos que para los Bahá'ís son escritos sagrados, y por toda la información que dejó y todas las indicaciones que hay que hacer, que inclusive todos esos libros no están traducidos todavía están en traducción, y de los que se están usando son todavía algunos pocos, y esos están ayudando a cambiar la mentalidad del mundo, ¿no? Entonces, lo que queremos es que, bueno, lo que queremos con esto manifestar es que la revelación de Baha'u'lláh es tan amplia, tan grande, inmenso, que todavía falta mucho por hacer, ¿no? Es cierto. Muchas gracias, Alberto. Tienes razón, en verdad, ninguno de nosotros Bahá'ís podemos llegar a estudiar y entender todo lo que Baha'u'lláh ha traído, porque la religión que viene no es para un tiempo corto. Las religiones normalmente, por lo menos para 1000 años, tienen su influencia, sus enseñanzas, su luz para guiar la vida de la humanidad. Así que, bueno, las generaciones próximas en futuro, ¿no?, también van a beneficiarse de esas enseñanzas que ha traído Baha'u'lláh y van a ir transformando poco a poco esa sociedad a una sociedad más vivible, más, ¿cómo se dice?, lo que merecemos los seres humanos, en verdad, porque lo que vemos ahora en noticiero y lo que escuchamos, lo que vivimos, no es lo que merecemos, no es. Entonces tenemos que poner nuestro esfuerzo a través de las guías divinas, poner en práctica esa humanidad que está parte de nuestro ser original, ¿no? Porque realmente nosotros no somos cuerpos solamente físicos, sino somos almas, y esa alma, cuando se nutre, cuando se recibe esas guías, esa luz, tiene que actuar y poner en práctica esa gran potencialidad de construir una mejor sociedad. Muchas gracias por tu compañía, Alberto. Amigos, feliz Rezván. Como decíamos, todavía hasta 1 de mayo pueden celebrar, son días muy especiales, y los ángeles del cielo están también en fiesta, así como los que estamos en la tierra. Tenemos que también recordar y orar, ¿no? Orar en esos días para que Dios guíe nuestros pasos, para que Dios ilumina
nuestra mente, nuestro corazón, encontramos el camino de poder llevar esta vida, unos años que nos quedan de vida para cada uno, de la mejor manera posible. Gracias a todos por acompañarnos y hasta el próximo programa. Hasta luego. Hasta la próxima. En Radio Cadena hemos presentado tu programa Perlas de Sabiduría.